Buenas noches, mis hermanos. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardon, transmitiendo desde la ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Hermanos, tengo que decirles que para mí es un privilegio, un honor presentarles a ustedes este seminario católico de apologética integral que arranca la noche de hoy con la exposición del hermano Martín Zavala. También tendremos moderando al hermano Fabián Ramos. Y quiero hacer una pregunta. ¿Por qué este seminario apologético se llama también integral? Bueno, porque estaremos dando 2 charlas por semana con diferentes exponentes y de diferentes temas que tienen que ver no solo con el tema de la apologética, sino también con el crecimiento espiritual. Vamos a hablar no solo de apología contra el protestantismo en general, sino también contra el progresismo, contra la nueva era. Van a haber exposiciones que nos cuenten y expliquen de cómo proteger a nuestras familias de tanta ideología moderna que viene haciendo mella en nuestras sociedades, desgraciadamente, especialmente en nuestra región latinoamericana. Por eso le llamé integral, porque integra muchos y variados temas. Debo agregar también que decidí armar este seminario porque vi la necesidad de formación espiritual y un poco académica en el pueblo católico. Algunos me han escrito y me han dicho: vea, Rigo, el sacerdote de mi parroquia, de mi comunidad, no le gusta la apologética. Bueno, yo les digo que si a algunos clérigos no les importa la apologética, nosotros debemos tener la iniciativa de formarnos por cuenta propia para saber dar razones de nuestra fe de una forma seria y también lógicamente respetuosa, porque como diría Primera de Pedro 3, 15, 16, estén listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza, pero cuando respóndanlo, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Es decir, hermanos, que a partir de hoy debemos de dar, como diría yo, un fuerte golpe de timón y cambiar la manera de cómo hacer apologética en las redes sociales. A partir de hoy hay que ir erradicando lo que llamamos apologética garrotera y por el contrario dar una apologética de altura, seria, de calidad, conforme a las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo y de su Santa Iglesia Católica, recordando las palabras de Jesús en Mateo 5, 43, 48, que me permito leerles rápidamente. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Por lo tanto, hermanos, como yo siempre les digo, los católicos somos hijos del Rey de Reyes, por lo que debemos portarnos como lo que somos, como príncipes, precisamente porque nuestro Padre Celestial, Jesucristo, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y para finalizar, hermanos, esta breve introducción, quiero agradecer de antemano al hermano Fabián Ramos por moderar esta charla y también al hermano Martín Zavala, que tuvo toda la gentileza y la iniciativa de acceder a darnos esta interesante charla la noche de hoy. También quiero agradecer de antemano a todos los que van a presenciar este seminario, a Huella Católica, especialmente a Noé por prestarme su canal para dar el evento, y a todos los exponentes, moderadores, encargados de los que nos hacen los flyers de la música introductoria, por poner su granito de arena para que esto sea posible. Pero sobre todo, hermanos, darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más. Este seminario yo quise dedicarlo a nuestro Señor Jesucristo, a su Santísima Madre, la Virgen María, y a la Santa Iglesia Católica. Sin más, le cedo la palabra a quien será nuestro moderador el día de hoy, el señor Fabián Ramos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, Rigo. Muchas gracias por esta iniciativa muy necesaria para el pueblo católico. Muchas gracias también al hermano Martín Zavala, que hoy abre este grandioso seminario. Y vamos justamente con la presentación de nuestro hermano Martín Zavala, para que quienes no lo conocen, que no creo que sean muchos, ¿no? Aquellos pocos que no lo conozcan, sepamos a quién tenemos al frente y quién va a estar a cargo de esta charla del día de hoy. Nuestro hermano Martín Zavala nació en Monterrey, México, 23 años viviendo en Phoenix, Arizona. Es misionero laico, casado con Silvia Pérez, con 3 hijos, Luis, Daniela y Andrés.
y es misionero a tiempo completo desde hace 34 años. Fundador y subdirector del Instituto Diocesano de Teología de Ciudad Juárez. Profesor de la materia de apologética en el Seminario Mayor de Juárez, México. Y ahí quisiera yo hacer una pausa para, digamos, felicitar a estos obispos que en sus diócesis, en sus seminarios, incluyen esta materia de apologética, que yo creo que en muchos seminarios de esto no se habla, ¿no? Entonces, qué bueno que haya esta cátedra en los seminarios, en este caso particular, a cargo del hermano Martín Zavala. Es además secretario ejecutivo del Centro de Investigación Religiosa, fundador y director de Misioneros de la Palabra de Dios, participante en programas de radio y televisión sobre Biblia, pastoral y apologética. Fundador y director de la Escuela de Apologética Online DASAN. Autor de 21 libros, entre ellos Respuestas Católicas Inmediatas, Mis Primeros Pasos 1 y 2, Testimonios de ex pastores que regresan a la Iglesia Católica, Cómo ser un cristiano con coraje, Una nueva apologética, que de hecho seguramente varios de los puntos ahí abordados los estará tratando el hermano Martín en el día de hoy. Cómo ganar el cielo desde el hogar, otro de sus libros, ¿no? Cómo leer la Biblia con provecho, Cansado de llorar, cansado de pecar, Cómo rezar el rosario, 7 formas, Clic, descubre el poder de la Santa Misa. El hermano Martín es también director de los sitios web defiendetufe.org y defiendetufe.com, también de apologética.org. Ha impartido conferencias en México, Chile, Perú, Inglaterra, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Belice y en Estados Unidos. Falta la invitación a Colombia, hermano Martín. Señoras y señores, con ustedes entonces el hermano Martín Zavala, que dispondrá de 50 minutos para presentarnos esta primera charla del día de hoy. Una vez el hermano Martín finalice, tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Con ustedes entonces el hermano Martín Zavala. Adelante, Martín, el auditorio es solo suyo. Gracias, hermano Fabián. Hermano Rigo, si me permites, pudiéramos hacer una pequeña oración para iniciar. Claro, hermano, claro. Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias en este momento porque nos permites que estemos reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, a los que están participando, a aquellas personas que vean también este video, y que todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, ayúdanos para que siga siendo para gloria tuya y para salvación nuestra también. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Me da mucho gusto, hermanos. Voy a tratar de resumir. Ustedes me ayudan, por favor, ahí con el tiempo, porque el tiempo vuela, se van rápido por ahí, 50 minutos. Y algunas ideas claves acerca de la apologética. En primer lugar, ¿qué es la apologética? ¿Qué le llamamos la apologética? Son varias cosas, o muchas que se podrían decir. Las resumimos en las ideas claves. Desde el principio de la iglesia, uno de los elementos que tuvieron mucha conciencia los apóstoles y la iglesia en general fue la unidad. Cuando Jesucristo había dicho en Juan 17:21 que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así sean uno en nosotros. Ellos recibieron entonces un evangelio, una buena noticia, pero esa buena noticia, a medida que fueron extendiéndose en la iglesia, a medida que fue pasando el tiempo, ese elemento sin duda lo tuvieron grabado en su mente y su corazón. No solamente Jesús era el Señor, no solamente Jesucristo era el Salvador del mundo y el Salvador de ellos, no solamente era una iglesia que Jesús había dejado. Todo ese conjunto, el mensaje evangélico, venía acompañado con algo especial, era la unidad entre ellos. Por eso es muy normal que entre más se adentre uno en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, descubra muchas partes donde nos va a hacer referencia directa a esa unidad. El mismo Jesús había dicho en Juan 10:14, yo soy el buen pastor,
Tengo otras ovejas que son de otro rebaño. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Y así podríamos ver muchas citas bíblicas que nos van a transmitir esa misma idea. Primero a los Corintios, capítulo 12, cuando el apóstol San Pablo habla de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Otra vez la unión. O también podríamos verlo en Tito 3:10, cuando San Pablo dice, si alguien fomenta sectas en la iglesia, llama la atención. Si no te hace caso, rompe con él, sabiendo que es un pagano. Es decir, de una y otra manera expresaban, vivían esa unidad. Por supuesto, en Efesios 4, del 4 al 5, habrá un solo rebaño, habrá un solo bautismo, un solo Dios, una sola fe, un solo Padre. Otra vez vuelve ese aspecto de la unidad entre nosotros, y esa unidad no solo es en la iglesia, sino unido con Cristo. Yo creo que esa es la base principal de donde va a brotar un poco después la apologética, porque tienen esa conciencia de estar unidos. Ideal, la cita maravillosa, estupenda, Efesios 5:25, cuando dice San Pablo, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Otra vez, la unidad. Llega a compararlo tan explosivo, yo diría, porque cuando doy esa plática duró bastante hablando de ese tema de la iglesia esposa, y un punto es la unidad. Así como en lo humano hay una sola esposa, en lo espiritual hay una sola iglesia, nada más. ¿Qué pasa entonces si se ama a Cristo, se ama la iglesia, se ama el evangelio, y empieza a haber elementos que quieran dividir, separar, doctrinas equivocadas, doctrinas falsas? Entonces, el fruto normal de eso es la reacción natural del espíritu, es hablar y decir, esto no está bien, esto hay que corregirlo. Por eso cuando el apóstol San Pedro dice, estén siempre dispuestos a dar razones de su fe, pero háganlo con sencillez y deferencia, sin duda, porque ya desde aquel tiempo había, y sabemos bien al leer el Nuevo Testamento, divisiones de uno y otro tipo, y esas divisiones chocaban de frente contra el evangelio, contra lo que después diría también San Agustín, el Cristo total, Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo, esa unidad. Esa unidad es tan importante que por eso entonces, cuando van surgiendo más divisiones con el pasar de los años en los primeros siglos, lo primero que surgió en la iglesia, después de un fuerte impulso de Pentecostés, después del crecimiento que se va dando en la iglesia en los primeros siglos, a pesar de todas las persecuciones, lo primero que brota prácticamente es la apologética. Cuando uno se pone a estudiar la historia de la iglesia, encontramos a los llamados padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son testigos privilegiados de los primeros 8 siglos que se destacaron por su doctrina y por su santidad. Son esas características los que llamamos padres de la iglesia. Testigos especiales desde los primeros años prácticamente, después de los apóstoles, ya surgen los padres apostólicos, los padres griegos, etcétera. Pero ahí brota entonces en ese mismo tiempo, un poquito después, lo que se les llamará los padres apologistas. Ahí surge ya más en forma lo que es la apologética. Como la unidad es querida por Dios, la división es querida por Dios, la división es querida por el diablo. La palabra diablo, de hecho, quiere decir divisor. El diablo tiene en su esencia dividir. De hecho, dicen algunos en broma y en serio que el diablo fue a la escuela y dicen que solamente aprendió 2 cosas en la escuela: a dividir y a restar. Eso es lo que hace el diablo. Siempre ha sido así, desde el inicio. Divide al hombre con Dios, lo quiere separar, el pecado. Divide al ser humano, divide el matrimonio con el divorcio, divide la familia, divide ahora el individuo, la persona, haciéndole creer que ya no se sabe si es hombre o mujer. Antes decía, soy hombre o mujer. Ahora piensan, soy hombre, mujer, homosexual, bisexual, transexual, transgénero, transformer, y ya no saben qué van a hacer ahora. Lo divide internamente. El diablo en su esencia divide. Y por eso en la iglesia, desde los primeros siglos, se fue tomando conciencia de que esa unidad había que luchar por ella. Por eso entonces la reacción natural que se fue dando es dar respuestas. ¿Por qué apologética? Es bien interesante la palabra apologética. En la raíz, la etimología, el origen de esta palabra es apologética, apologestai. Apo es un prefijo en griego, la misma que usamos en Apocalipsis. Apocalipsis en español es quitar el velo. Apo es quitar, caleo el velo, quitar el velo. Apologética, logestai es el verbo. Se mencionó a esos padres como apologistas porque hablaban, logestai, hablar, para quitar, alejar, apo. ¿Alejar qué? Alejar el error. De ahí la palabra apologética. No era solamente defensa, no, era hablar para alejar, para quitar los errores que primero se dieron
al atacar los ateos, al cristianismo y después las herejías también. Entonces, es bien importante acerca del surgimiento de la apologética. Es el amor a Jesucristo, y nos va a centrar a hacer una sana apologética. Repito, es el amor a Jesucristo, no es querer pelear, es el amor a Jesucristo, el amor al Evangelio, el amor a la unidad querida por Dios, de Él con su iglesia y todos unidos a Él también. Entonces, con los siglos se fueron desarrollando diversas formas según las circunstancias que se fueron dando históricas. Se fue sistematizando después, estructurando, organizando, etcétera. Pero el elemento clave es que nunca prácticamente se dejó de practicar la apologética. De hecho, tenemos que recordar que antes que la teología, eso es lo que algunos olvidaron y es importante recordarlo, antes que la teología es la apologética en la historia. Surge primero la reflexión para dar razones, respuestas a los ataques y después la reflexión interna para profundizar en la fe. No fue primero la teología y después la apologética, no. En el transcurso de la historia, los muchos años fue primero la apologética y después la teología, como una sistematización de la fe. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque defender la fe, hermano, entonces es parte del conjunto de la fe y parte del conjunto teológico también. No está algo separado. No se puede hacer un buen análisis, estudio, profundización teológico de cualquier tipo y quitar la apologética. Sería algo demasiado infantil, porque no se puede borrar eso ni en la Biblia, ni en los primeros siglos de la iglesia, ni en la Edad Media, ni nunca. Entonces, la apologética tenemos que ponerla en el lugar donde va. Es parte integral de la fe. Yo quisiera que este primer momento se grabaran eso todos los que están escuchando o miran este video. No lo olvides nunca. La apologética es un elemento, una parte integral de la fe. Si alguien dijera, hermano Martín, ¿qué tiene que hacer todo católico en todo el mundo? Escúchelo muy bien, eso es excelente y Dios me ha ayudado a irlo precisando y descubriendo con los años. ¿Qué es lo que todo católico en todo el mundo tiene que hacer? 5 cosas y las bases de ello. Por ser bautizados son 3 cosas. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Por ser bautizados. Todo bautizado es profeta, sacerdote y rey. Profeta para hablar de Dios. Pero no se puede hablar de Él si no se le conoce y no se le forma. Es conocer la fe. Sacerdote, sacerdote, el que da lo sagrado. Sacerdote para celebrar la fe. Y la tercera, rey para servir. Tenemos las 3 primeras que todo católico tiene que hacer en el mundo. Celebramos la fe, conocemos la fe, vivimos la fe. Pero la otra parte que va unida a él, y eso es excelente, es la confirmación. Las otras 2, para que sean 5, es extender y vivir la fe. Sí, si leemos el catecismo de la iglesia, en el número 1285 nos dice que por el sacramento de la confirmación, el bautizado recibe una unción especial del Espíritu Santo. Eso es bellísimo. Una unción especial del Espíritu Santo. ¿Para qué? Hágame un favor, todos esa cita bíblica hay que sabérsela, número 1285, esa cita, perdón, del magisterio de la iglesia. ¿Para qué? Dice el catecismo, el Espíritu Santo en la confirmación se recibe esa unción especial para extender y defender la fe. Ahí están las otras 2 que todo católico tiene que hacer en el mundo. Por ser bautizado, conocer, celebrar y vivir la fe. Por ser confirmado, extender y defender la fe. Es decir, eso nos une a Cristo mismo, que es lo que vino a hacer. Nos unimos a Él y de esa manera lo podemos vivir la fe cristianamente. No se puede quitar el conocer la fe, seas chino, japonés, francés, ruso, blanco, moreno, amarillo, no importa. No se puede quitar el celebrar la fe, nunca un buen católico. No se puede quitar el vivir la fe, seríamos huecos si no vivimos la fe. Y no se puede quitar el extender la fe, la misión, porque si hay un Espíritu Santo real en nuestra vida activo, esa fuerza del Espíritu nos va a empujar a anunciar el Evangelio, no se puede quitarlo. Y por último, no se puede quitar la defensa de la fe. Eso, hermanos, es bien importante a la hora de que nosotros defendamos la fe. Yo creo y estoy seguro, es más, no creo, seguro al 100% que si todo defensor de la fe se prepara más en esta visión integral de lo que es la fe y de cómo presentar la apologética, créeme que se te van a abrir muchas puertas. Por gracia de Dios, como el hermano lo mencionó, son muchos años de estar sirviendo a tiempo completo, cientos de parroquias, muchos países, gracias a Dios, y a veces voy a lugares donde me dicen, hermano,
el sacerdote no quiere la apologética, el obispo no quiere. Y yo les digo, y si no la quiere, ¿por qué me invitaron entonces? ¿Por qué yo estoy aquí? Me invitó el sacerdote, me invitó el obispo. De todos los cursos que doy constantemente, porque estoy a tiempo completo, la gran mayoría de las veces son o grupos de renovación o parroquias o diócesis. Sí, parroquias o diócesis que me invitan a dar conferencias de apologética también, sí. De hecho, la próxima semana voy a estar en Dallas, Texas, si Dios quiere, y el padre me invitó, el párroco. Después, en un mes, voy a estar en otra parroquia en Dallas, Texas, y es también el párroco el que me invitó. Voy a estar acá, ahora cerca, en otro lugar, y es la encargada de pastoral, es la parroquia oficialmente la que me invita. Hermano, entonces yo creo que muchas veces los que defienden la fe se han enfocado solo en defender la fe y por eso batallan más para que los acepten, para que los aprueben, para que los reconozcan, para que los impulsen, para que la jerarquía acepte eso. Porque yo le digo al hermano, cuando voy, hermano, si estamos en el mismo lugar y el párroco dice que no te acepte y el párroco me invitó a mí, entonces, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que a lo mejor el defensor de la fe se le olvidó, o no sabía, o no sabe, y hay que cambiar eso, que tiene que presentar siempre la defensa de la fe, que es dar razones de la fe dentro, recuérdalo, de lo que es la fe de una forma integral. Y mencionando el catecismo de la iglesia, por supuesto. Hay muchas cositas sobre eso, pero solamente me acuerdo de este momento de una que nunca la voy a olvidar. Hace años estábamos en California dando unos cursos y me invitaron a un lugar, fuimos a predicar, pero ahí estaba, por alguna razón, alguien lo invitó a uno de un ministerio de los más grandes que hay de los americanos en la apologética. La apologética en Estados Unidos es una bomba 20 veces más que todo lo que se haya escuchado en América Latina. No se imagina, si no vive aquí, cómo es la apologética en el mundo americano, 20 veces más fácil. Redes sociales, radio, televisión, programas parroquiales, diocesanos, cientos de libros de apologética, pastores protestantes, uno cada semana mínimo se convierte, uno pastor protestante se convierte. Y entonces estoy por ahí y voy a hablar, me querían que hiciéramos con ellos algunos, en aquel tiempo eran unas grabaciones, y entonces me llama la atención sobre este punto que les digo, hermano, si te acuerdas dónde menciona el catecismo de la iglesia que hay que defender la fe, y era uno de los encargados principales, y me dice, no, ¿dónde está eso? Muy animado, y yo le di la referencia, pero te lo comento porque es increíble que haya defensores de la fe que pueden saberse 20 citas, 30, 40, 50, 80, 100 citas bíblicas y empiezan las imágenes, Éxodo 25, 18, Número 21, 8, Primera de Reyes 6, 23, Segunda de Samuel 6, las procesiones, San Juan 3, 14, o el bautismo de los niños, Salmo 51, 7, Romanos 5, 19, Juan 3, 5 al 6, Primera de los Corintios 12, 13, y todavía hoy en día, cuando se quieren inscribir en la escuela de apologética y me dicen, yo conozco de apologética bastante, veo libros, revistas, al Padre Toro, aquí y allá, y le digo, disculpe hermano, qué bueno, fórmese más. Una preguntita, ¿se acuerda usted qué dice el catecismo de la iglesia de por qué hay que defender la fe? Y de 10, 8 o 9 no saben, ¿no? No saben, no, en su mente no está que no es algo que esté promoviendo una persona, un sacerdote, un ministerio. Defender la fe es uno de los 5 elementos esenciales que todo católico tiene que vivir en todo el mundo, si quiere ser un buen cristiano católico. Y el defensor de la fe tiene entonces que grabarse, así como sabe de memoria, un buen defensor de la fe, Primera de Pedro 3:15, igual, Catecismo de la Iglesia, número 1285. De esa manera, entonces, la defensa de la fe, que es dar razones de nuestra fe, lo podemos traer desde el principio a hoy en día. Y claro que se puede meter en los seminarios, en las universidades, etcétera. Un poquito más tarde voy a hablar de eso, pero la clave principal es esta, no lo olvides. ¿Quieres defender bien la fe? No te concentres solo en defender la fe. Es un mal católico, de hecho, si solo se mete en la defensa de la fe. Por ejemplo, cosas raras que pasan. Defensores de la fe, hay que decirlo, desde hace años, es normal, es como cualquier otro ministerio que no vive en la fe, sí. Defensores de la fe que son borrachos, que les gusta tomar, directo lo decimos, sin rodeos. Sí, hay algunos defensores de la fe que les gusta tomar. Entonces, ¿cómo es posible que defienda la fe, sepa citas bíblicas y sea un alcohólico? ¿Cómo es posible? O que sepa defender la fe y que sea un desastre en su casa. O que sepa defender la fe y que no le preocupa tanto ir a la misa. O que sepa defender la fe o citas bíblicas y no está integrado en su parroquia o ningún ministerio. Entonces se está desconectando la fe, la defensa de la fe en el conjunto. La defensa es una parte de las 5 principales. Recuérdalo, hermano, que me estás escuchando, mirando. No lo olvides, por favor. Te va a ayudar a ti a nivel personal
para vivir integralmente la fe. Te va a ayudar a ti también a nivel pastoral o de servicio para proyectarla con más seguridad, con más fuerza, porque no solo es una referencia del catecismo, es la principal, pero cuando ya tienes esa línea, ya sabes que cuando hables de defensa de la fe siempre, no te pierdas nunca, no la aísles, no la cortes, no la pongas como algo extraño, algo que dijo el padre Matulli, o algo que dice el padre Toro, o algo que dice Dante Urbina, o algo que dice Martín Zavala, o algo que dice, no, lo que le dice es la iglesia, los obispos, repito, Catecismo de la Iglesia número 1285, y eso está tomado de la Lumen Gentium número 11, esas palabras de la relación entre la confirmación y la defensa de la fe. Sí, es la Lumen Gentium, el documento sobre la iglesia. Estamos hablando desde el 62, cuando se da el Concilio Vaticano II. Si lo lees, el documento, la Constitución dogmática sobre la iglesia, Lumen Gentium número 11, dice exactamente lo mismo. De ahí lo tomó el catecismo, que es mucho después, en el 86, por ahí aproximadamente, un poquito más adelante. Entonces, hermano, lo primero que es, si queremos defender la fe, ¿qué es defender la fe? Dar razones, sí, pero es fruto del amor a Dios. Y es por eso, a ese Dios que amamos, que quiere esa unidad, que tiene una fe, que tiene un evangelio, que queremos cuidar esa unidad, que cuando hay cosas que tratan de dividir, cortar, separar, sean las sectas, sea la nueva era, sea el ateísmo, sea la ideología de género, sea cualquier cosa, entonces hay que dar razones de nuestra fe, pero no solo razones. El catecismo dice que hay que defender la fe, dice, con hechos y con palabras, no solamente palabras, también con hechos. Y hechos son acciones que tienen que manifestar que estamos dando razones de nuestra fe. Entonces, esta es la primera parte que yo quería compartirles, la importancia de dónde viene, pero para saber ubicarla, hacia dónde va y hacia dónde tiene que ir. En ese camino es donde algunos se nos han perdido. ¿Qué no es defender la fe? Será la segunda parte. ¿Qué no es defender la fe? Lo que algunos católicos, desgraciadamente, en su deseo de querer defender la fe, si no están bien formados de una manera integral, terminan, ¿qué no es defender la fe? Atacando, peleando, ofendiendo y condenando. Defender la fe yo siempre, si tú alguna vez llegas a escuchar la invitación que hago, te vas a dar cuenta que lo hago mucho. Lo voy a hacer, si Dios lo permite, en unos días, en una semana. En ocasiones me dan permiso los sacerdotes de invitar en la misa un día antes de que sea el curso o conferencias. Y les pido 4 o 5 minutos. Y gracias a Dios en muchos lugares me autorizan. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Una de las cosas siempre es, en la misa, a 500 personas, 800 o 1000 personas, defender la fe no es pelear, no es atacar, no es ofender y no es condenar. No lo olvides, nosotros no atacamos a nadie. El protestante no es nuestro enemigo, es un hermano en Cristo, está bautizado, no es nuestro enemigo. A veces en la iglesia algunos apologistas lo ven como el diablo, hijos del diablo. No, es un bautizado, es un hermano que queremos que conozca el evangelio completo, que disfrute la salvación completa que tenemos, que se una al rebaño de Jesucristo, que pase de lo poco, de lo regular, a lo completo. Yo fui testigo de Jehová y cuando yo le digo a la gente, ¿por qué me hice católico? Una razón es porque yo no quería poco, no quería mucho, lo quiero todo, quiero el evangelio completo. Entonces, no hay que ver enemigos, por eso no los atacamos en un debate, en la casa, en la red, en cualquier lugar. No atacamos a los protestantes, nosotros somos cristianos, los verdaderos cristianos somos los católicos, y los católicos no atacamos a nadie, evangelizamos, decimos la verdad, se pueden molestar, incomodar, sí, pero atacar no atacamos, no ofendemos, nunca hay que quitar toda palabra que sea ofensiva, como protestonto, por ejemplo, que algunos llegan a decir, es un protestonto, y otras palabras a veces groseras que me ha tocado también, los hijos del diablo y otras cosas más groseras, no. Nosotros no ofendemos tampoco, no atacamos, no ofendemos, no peleamos. No es un ring de pelea a ver quién gana. Nuestro objetivo no es nunca ganar un diálogo ni un debate, porque no es una pelea, repito, es un hermano en Cristo. Y lo que nosotros queremos es anunciarles, darles razones de nuestra fe. De ahí que cuando San Pedro dijera, háganlo con sencillez y deferencia, es porque exactamente esa actitud es la que hacemos que no estamos peleando con él. Algunos quieren pelear, por supuesto, sí, ellos quieren pelear. Y algunos católicos, sin darse cuenta, le siguen el juego y caen por ahí, empiezan igualmente a pelear. El otro te ofende y no te dejas. El otro dice, la iglesia católica es la ramera, la prostituta del Apocalipsis. Y el católico dice, pues no, yo la defiendo y el hijo del diablo eres tú. Y empieza entonces a pelear. Nosotros no queremos pelear.
No, repito, la defensa de la fe en su esencia no es atacar, ofender, pelear, ni condenar. Eso no es defender la fe. No condenamos. Yo estuve 15 años en Apóstoles de la Palabra, de los 34 años, y para mí fue una bendición estar en ese movimiento que fundó el padre Amatuli. El padre Amatuli es el padre de la apologética moderna, en realidad. El gran impulsor, el primero, fue el padre Amatuli. De ahí venimos prácticamente todos, ramas y ramas de otros, pero todos caen ahí, de una y otra manera. Hace que serían 35 años aproximadamente. Entonces, y él nos decía algo que escribió en el libro: a Dios el juicio. Así, de sencillo y profundo. Nosotros no condenamos a nadie. El único que da el juicio, hablando del juicio definitivo, interno, lo da Dios. Por eso entonces no condenamos a alguien. Entonces, si alguien está mal o muy mal o bien perdido, nosotros le decimos: ¿sabes qué, hermano? Si ya conoces la verdad, lo que dice el Vaticano II es: todo aquel que conoce la verdad y no la sigue pone en riesgo su salvación. Sí, pero no lo condena. No es: Pancho, tú eres protestante, o Lupe, tú eres testiga de Jehová, si no te haces católica te vas a ir al infierno. Nosotros no pensamos como el protestante. Si no eres de aquí, te vas al infierno. A Dios el juicio, pero tú estás mal. Le podemos decir: hermanito, te quiero con toda mi alma, pero estás mal, ten cuidado. Ahora ya conoces la verdad. Si la anunciamos y la proclamamos, pero no lo condenamos, lo invitamos a que tome esa opción. Oramos por él, esperamos después y sembramos, no lo olviden. Entonces, ¿qué hacemos nada más? Sembrar. Sembramos para que Dios haga su obra. Recuerden lo que San Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, tenemos que defender la fe realmente, dar razones de nuestra fe con humildad. La esencia viene del amor a Cristo y la unidad. ¿Qué no es defender la fe? No atacamos, no ofendemos, no peleamos, no condenamos. El intermedio, el otro paso prácticamente es lo que comentaba el hermano del libro que escribió, folleto: una nueva apologética. Así como el Papa Juan Pablo II habló de una nueva evangelización, yo siempre le sugiero, y lo hago mucho, bastante, no siempre, pero siempre le sugiero, trato de explicarles en las cartas a los sacerdotes y obispos que nosotros practicamos una nueva apologética, para que rápido el sacerdote y obispo escuchen ese adjetivo nueva. Dicen: ¿qué es nueva? Ah, porque ellos oyeron. Recuerde lo que decía el hermano: la mayoría de los sacerdotes hoy en día, y de hace 5, 10, 15, 20 años, no escucharon nada de apologética en el seminario. No, el 90% de los sacerdotes que están actualmente y de muchos obispos actualmente escucharon que cero, nada. Se quitó. Si uno revisa un programa de estudios, ustedes lo pueden encontrar gratis en internet, el plan de estudios de formación de los seminarios. Yo estuve en el seminario 2 años y medio, de hecho, y estudié teología, y no existe. Por lo tanto, el concepto de ellos va a ser difuso o equivocado o incompleto. No lo han oído realmente. ¿Qué es lo que han oído? A Juan, si lo oyen a Juan que está peleando, ellos piensan: la apologética es mala porque aquí tengo un Juan que se la quiere pasar peleando con los protestantes. Eso es lo que les llega a la noticia de alguien que está queriendo pelear. Entonces, si le decimos una nueva apologética, ¿por qué? Y cuando me dicen: ¿me puedes enviar información de los cursos de apologética? Ahí le pongo rápido: una nueva apologética. Nosotros no atacamos, no peleamos, no ofendemos, no condenamos, y estamos unidos a la línea. Le pongo y le agrego, por supuesto, si es una nueva apologética postconciliar, del Concilio Vaticano II en adelante. Entonces ya ellos empiezan a escuchar al sacerdote palabras y conceptos que sí están acostumbrados y que sí lo reconocen más fácil. Postconciliar, es de acuerdo al concilio. Sí, la apologética tiene características. ¿Cómo? Por ejemplo, una muy sencilla es la apologética. Si es postconciliar, quiere decir que entonces volteemos no solo a defender la fe, sino ¿qué dice el Vaticano II? Otra vez, el conjunto. Hermano, defensor de la fe, no te pierdas, tienes que conocer el Vaticano II y muchas cosas más de la Iglesia. Entonces ahí está un documento importante en relación con la apologética. Primero, que habla de apologética, defensa de la fe. Segundo, hay un documento completo en el Vaticano II que el apologista debe leer, estudiar y conocer: el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Reintegratio, porque eso es lo que han escuchado los obispos. Si tú no conoces esto, entonces ¿cómo les vas a vender la idea? ¿Cómo les quieres vender un carro si en el desierto usan camellos? ¿Cómo vas a venderles un carro en el desierto si usan camellos? Lo primero que tienes que decirles, si quiero vender carros en el camello, es decir: ¿sabe qué? Hay aquí una oportunidad gigante de que se hagan unas carreteras, y lo que el camello va a durar 5 días, si hacemos una carretera, en 2 horas puede llegar allá.
Y luego, pues si ya quiere la carretera, ahora sí, mire, el carro para la carretera. Entonces, en palabras sencillas, lo que te quiero decir es eso. Esta nueva apologética tiene que verse desde el concilio, desde la perspectiva conciliar. ¿Qué quiere decir entonces con el ecumenismo? Que tenemos que estar nosotros abiertos al diálogo con los hermanos protestantes, dialogamos, buscamos la unidad. Entonces el sacerdote dice, ustedes no buscan pelear, no. Si se presenta un pastor o X persona en una plática, en una casa, no queremos pelear. Se puede llamar debate, no hay problema. El problema es qué es lo que hacemos. Hay que hacerlo con amor porque estamos buscando la unidad. Es una forma de hacer la apologética. ¿Por qué? Porque se hace basado en los principios del ecumenismo, por ejemplo, que dice el respeto, la valorización de elementos de santidad presentes en las otras iglesias, etcétera, etcétera. Entonces ellos oyen, está el sacerdote o el obispo escuchando, que me ha tocado, gracias a Dios, dar pláticas a los sacerdotes y obispos, una vez a los obispos y ahí sí a los sacerdotes 20, 30 veces en diferentes países. Entonces ellos escuchan que está bien, dice, entonces eso es bueno. Ellos dicen, no está queriendo Martín y lo que ellos enseñan, pelear, atacar, ofender. Aparte, no es algo atrasado, preconciliar. No. La apologética viene desde siempre, pero incorporamos los elementos nuevos. El Vaticano II tiene elementos riquísimos, buenísimos, de pastoral, de la visión eclesiológica, como es la iglesia, etcétera, que podemos incorporar. Y eso nos ayuda a presentar esa nueva apologética con ese acento. Y entonces diferenciamos, por ejemplo, las iglesias históricas son más ecuménicas, luteranos, anglicanos, episcopales, etcétera, y las nuevas comunidades eclesiales más recientes del último siglo, últimos siglos, son más agresivas, antiecuménicas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, Elim, Elohim, el Shaddai, Ebenezer, la roca, la puerta, tabernáculo, etcétera. Entonces, rápido empiezan ellos a darse cuenta que tú sabes realmente qué es lo que quieres hacer y eso que sabes está de acuerdo y en sintonía con el magisterio actual de la iglesia. Esa es la otra parte importante que yo te quería comentar. Es urgente, importante. Uses la palabra nueva apologética o no la uses, hay que hacerla en la práctica, de hecho. Y la mejor manera de practicarla es conociendo más la fe, conociendo los documentos de la iglesia. El catecismo, mínimo el catecismo y el Concilio Vaticano II, los documentos conciliares. Pero de ahí en nada más, todo lo demás. Todo lo que sea conocer mucho más la fe, te va a ayudar a ser un buen defensor de la fe. Porque la vas a poder presentar, repito, de una forma mucho más actualizada en los diferentes aspectos. Y entonces empieza paso por paso, diferentes puntitos claves, se mencionan los documentos, en qué sentido es la nueva apologética. Y así entonces es más fácil que penetre en los ambientes eclesiales, en las parroquias, en los movimientos, en los seminarios, en las universidades, en cualquier lugar. Si quieres tú realmente defender la fe, recuérdalo. No basta, así como se oye, de fuerte y directo, no basta aprender 100 o 200 citas bíblicas de memoria. No, ese es un elemento, pero todos los otros elementos tienen que estar. Recuérdalo, lo voy a repetir, es conocer la fe, vivir la fe, celebrar la fe, que son fruto del bautismo, y extender la fe y defender la fe, fruto de la confirmación. Tercera parte. Cuarta parte de lo que te quiero compartir. La confirmación. Vamos a profundizar un poquito ahí. La confirmación y el Espíritu Santo. Nos dice el catecismo, y eso es bellísimo, tremendo, es como una bomba que el defensor de la fe, si no lo usa, se está perdiendo, es una bomba sana, espiritual. Dice que por la confirmación se recibe la unción especial del Espíritu Santo para convertirse en auténticos testigos de Cristo que extienden y defienden la fe. Es decir, es el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo en nuestra vida, el que nos va a ayudar a impulsar y promover la defensa de la fe. Es la acción del Espíritu en nosotros. No es solamente Martín, Juan, Pedro, que demos razones o citas, no. Es el mismo Espíritu Santo el que nos mueve. Recordemos lo que la Biblia nos dice. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a la verdad completa. Es el Espíritu Santo el que nos hace reconocer pecadores. Es el Espíritu Santo el que empuja a la iglesia en Pentecostés a salir a compartir por todo el mundo. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a estar unidos. Es el Espíritu Santo, dice San Pablo en Romanos 8, el que nos enseña a orar porque no sabemos orar. Entonces, ahí, hermano, escúchalo muy bien. Si quieres ser un buen defensor de la fe, tenemos que trabajar mucho en todos esos elementos y uno clave es el Espíritu Santo en nuestra vida, en tu vida,
en mi vida. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Así como el defensor de la fe a veces dice, es que el párroco o aquel grupo no quiere la defensa de la fe, o los carismáticos no les gusta la defensa de la fe. El defensor de la fe no debe olvidar que no cometer el mismo error tampoco, de decir, no, el Espíritu Santo es de los carismáticos. No, el Espíritu Santo es de la iglesia, es para la iglesia, es por la iglesia, es el que une a la iglesia, es el que hace toda la obra en la iglesia. O sea, no cuide solamente esto, saber defender la fe, no. Cuida esto, tu espíritu, llénate del Espíritu Santo, ve más a retiros, ora frecuentemente a Dios y pídele que actúe el Espíritu Santo en tu vida. ¿Ya estás confirmado? Sí, eso es lo que dice ahí. Estoy diciéndote el catecismo que dice, si estás el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Que se active, que se reactive, que cuando alguien va a un retiro carismático, Juan 23, cursillos, Emaús, etcétera, y tiene un encuentro con Dios, el defensor de la fe que encuentra a Dios, se llena del Espíritu Santo, tiene una fuerza espiritual, tiene un poder espiritual, tiene una convicción que viene de Dios, tiene un Dios no solamente en el cerebro, un Dios en su espíritu, para que cuando demos razones de nuestra fe, sea Dios mismo el que hable, sea el Espíritu Santo el que hable, sea el Espíritu Santo el que nos mueva, sea el Espíritu Santo el que mueva a la otra persona. Entonces, no solamente es que por medio de él estamos llamados a defender la fe, y lo dice la iglesia, los obispos y el papa, es el catecismo, sino que hay que buscar que se active, como dicen en esos famosos retiros, que se te note, tenemos que hacer que se nos note. Tú estás confirmado, ya tienes el Espíritu Santo, tú estás, ya sabes de citas bíblicas, has leído libros, sitios, videos, algo de defensa de la fe, perfecto. Ahora, ¿qué más? Que se te note el Espíritu Santo también, sí, que se te note. No se te nota, pues tiene que notarse. Pídele a Dios, Señor, me urge que se me note, como veo, como hablo, como escucho, como vivo, que sea el Espíritu Santo el que se manifieste en la hora de querer promover la defensa de la fe. Eso es fundamental, porque en realidad, como no es obra nuestra, es obra de Dios, especialmente el Espíritu Santo, entonces tiene que notarse, manifestarse, llenarse el Espíritu Santo, bautizarse en el Espíritu Santo, dicen algunos, y el Papa ya últimamente, y el magisterio empieza a hablar lo que era una expresión solamente carismática, es una expresión para la iglesia, reactivar el sacramento de la confirmación. Esa unción del Espíritu Santo es un elemento que no puede faltar tampoco, porque si no, no vas a aguantar, y al primer round te va a tumbar el mundo, te va a tumbar el diablo, te va a tumbar la carne, etcétera. Entonces necesitamos el poder de Dios, especialmente el Espíritu Santo en nuestra vida, para ser buenos defensores de la fe. Sí, hermano, que me escuchas en este momento, que me miras, no lo olvides, por favor, esta parte es fundamental. Una y otra vez, busca llenarte del Espíritu Santo. Acude a retiros, acude a pláticas, lee libros, haz oración, todo lo que sea para que te llenes más. Y si el Espíritu Santo se manifieste más en tu vida, va a ser directo a la confirmación, a vivirlo. Y entonces sí, te vas a dar cuenta que es real, que nosotros no buscamos al defender la fe, transmitir datos como si fuera un USB, no sé, vamos a poner si fuera un USB, como conectarlo a la persona y le pasamos 100 datos, 100 citas bíblicas al protestante, al testigo, otras 50 al mormón. Nosotros no queremos pasar datos, ni aunque fuera de la Biblia, no, es transmitir la gracia de Dios a través de esos datos, que es diferente. Y al transmitir esa gracia de Dios a través de esas respuestas, en la gracia de Dios, especialmente el Espíritu, que entonces la otra persona puede escuchar y abrirse a Dios. La conversión no es obra de una persona inteligente que habla con alguien que no sabe, es una obra de Dios. Y entonces, por lo tanto, al defender la fe, el otro que está recibiendo el mensaje completo, la doctrina sana, el evangelio completo de Jesucristo, la fe completa en la Iglesia Católica, puedes abrirse a la acción de Dios para que llegue y se abra a esa verdad completa y la abrace, como un hermano protestante que le ayudamos en ese proceso, y él decía, simplemente es abrirme a la verdad completa. ¿Por qué me hice católico después de 23 años, dice él, siendo pentecostal? Dice, es que me topé con la verdad. ¿Qué hago? ¿Le doy la vuelta o la abrazo? Muy sencillo. ¿Le doy la vuelta o me abrazo? Si ya la miró. Dije, no tuve más remedio, dice él, que abrazarme a la verdad completa. Y la abrazó y se hizo católico. Entonces, esta es la otra parte, la relación entre la defensa de la fe y el Espíritu Santo. Recuérdelo, en dos áreas, por la confirmación de recibir, estás confirmado, llamado, impulsado, empujado a eso, y la segunda es llenarte de Dios para eso.
para defender la fe. Pero, ahí mismo, hermano, está junto, extender la fe. Señal de que estás defendiendo bien la fe. Señal, termómetro. Si tú me dices a mí, hermano, un termómetro espiritual para saber si soy un buen defensor de la fe. Ahí te va el termómetro, hermano. Como eres católico, el termómetro lo dijo el Papa Pablo VI. La señal de que alguien está siendo evangelizado es que el evangelizado evangeliza. Por lo tanto, si tú defiendes la fe, pero no le hablas a ese mismo y a otros de que Dios lo ama, de que la confesión es un regalo de Dios, de que la Eucaristía está Cristo presente, de que lo mejor que existe en la vida es ser católico. Si no lo tratas de evangelizar, ya ahí el termómetro empieza a bajar, como que la calidad, la cantidad espiritual ya está bajando, porque el buen defensor de la fe está lleno no solo de razones, como te dije, si está lleno de Dios, entonces no solo la defiende, la extiende. Son las dos cosas juntas, la extiende la fe. Tiene pasión no solo por defenderla, no tiene pasión por anunciarla. Si te quitaran la defensa de la fe, yo veo que algunos en las redes, si les quitan la defensa de la fe, ya no hacen nada, porque no tienen nada. Entonces, ¿o qué tienen? Solamente datos, conocimientos, y respuestas. No, tienes que tener a Dios fuerte en tu vida. Y ese extender la fe te va a dar la certeza de que estás defendiendo bien la fe, porque son frutos los dos del mismo Espíritu Santo. La extiendes, la compartes, tienes igual ese celo apostólico por salir, por compartir, por anunciar, por expulsar, en buen sentido de la palabra, lo lleno que estás del mismo Espíritu de Dios, que te hace defenderla. Es ese mismo Espíritu que te hace extenderla. No lo olvides, ese es el termómetro. Y ese termómetro te va a ayudar. Y si no, no te preocupes, simplemente trabaja mucho más en esa área. Repito, busca retiros para que tengas mínimo tu encuentro con Dios. No tiene que existir ya defensores que no hayan tenido un encuentro cara a cara con Jesucristo en algún retiro. Tiene que tener su experiencia de encuentro con Dios, lo que el querigma le llaman en la iglesia. El querigma es otra parte integral de la fe, el querigma, tener tu encuentro con Dios. Y, por supuesto, después dijimos la acción del Espíritu Santo también en la vida. Eso, hermano, te va a dar la certeza de que vas en el buen camino. Si no, corrígelo, porque si no, si he conocido casos de personas que quieren defender la fe, se lanzan, parecen tan animados, tan enamorados sí, de la defensa de la fe, pero no, en el fondo no están tan enamorados del Dios que lo manda a defender la fe. Y es a la inversa. Primero te enamoras del que es el dueño de la fe, Jesucristo, y después la defiendes. Y si no fue así, pues corriges. Y ahora te enamoras de Cristo Jesús, del Señor, de la iglesia, del dueño de la iglesia. Y por eso entonces va a ser más fácil que puedas enfrentar cualquier tipo de problemas que pueda haber en la vida, y siempre va a haber de todo tipo. Último punto, hermano, la pastoral. Bien breve, rapidísimo, en resumen, 2 minutos, es proyectar en la pastoral apologética. Tenemos que pasar de las redes sociales a lanzar las redes en las parroquias, a lanzar las redes en las calles, a lanzar las redes en los grupos, de dar temas ahí en las redes, excelente, eso no hay que bajarlo, hay que impulsarlo más, pero al mismo tiempo, busca, anímate, salte de ahí también un poquito y ve a la parroquia, intégrate más para que todo lo que ya sabes ahí, también lo des en la parroquia, intégrala, busca, prepárate, fórmate, lo que ya te comenté, para que puedas hacer proyectos para integrarlo en los grupos, en los ministerios, en la parroquia, en la diócesis, en las escuelas diocesanas de teología, en los seminarios, etcétera. Se puede, hermano, simplemente hay que formarse más para que así puedas avanzar más y proyectarlo en todas las áreas y estructuras pastorales, no solamente en los medios, redes sociales, sino esa potencia que ya tienes, saltes a lo otro, te capacitas más, te formas más y te aseguro que puedes hacer mucho más también, porque Dios te ha llamado a eso, siempre a ti y a mí, para dar frutos en abundancia, en la área de defensa de la fe y en cualquier área que el Señor nos llame. Así que ánimo, hermano, ya sabes, hay muchos medios, en realidad, gracias a Dios, el nuestro es defiendetufe.com, así se llama, está la escuela de apologética, si quieres formarte fuerte y en serio, desde tu casa, el celular, 24/7, está ahí, defiendetufe.com, los libros, pero en realidad hay muchos medios ya, gracias a Dios, que existen, aprovecha todo lo que hayas para que seas un buen defensor de la fe, un buen católico en realidad. Terminamos, hermano. Hermano Martín, muchas gracias, muy buena ponencia, de verdad muy necesaria también en medio de lo que a veces vemos la apologética, ¿no? Convertida como en un campo de batalla y desluce mucho del cristianismo en sí mismo, ¿no? Tú tocabas, Martín,
el tema de la Unitatis Redintegratio, ¿no? El decreto del Concilio Vaticano II, y allí se hace un énfasis en el ecumenismo, pero también es verdad que algunos católicos pueden entender el ecumenismo como el hermano protestante me invitó a su culto, entonces como yo soy ecuménico, voy al culto del hermano protestante, me han presentado unas ideas, como yo soy ecuménico, asiento a esas ideas, comparto esas ideas, comparto la cena del Señor que hay en el culto protestante. Entonces, ¿qué realmente enseña el magisterio de la Iglesia por ecumenismo? Como para que tengamos, hermano Martín, esa claridad, sería bueno hacer alguna precisión en línea con la unidad y reintegración que usted bien citó. Muy bien, claro que sí. Yo le recomiendo, si está escribiendo, anótelo por ahí. Para entender lo que es algo, a veces es más fácil descubrirlo sabiendo lo que no es. En este caso, ¿qué es el ecumenismo falso, equivocado? Le llamamos ecumenismo light, ecumenismo de café, también le podemos llamar de las dos formas, light, ligero, o ecumenismo de café. Ecumenismo light o de café es el que comentas tú. El que piensa que ecumenismo es estar con los protestantes sin hacer nada, compartir todo sin decir la verdad, compartir todo sin buscar restablecer la unidad. De hecho, tenemos que ser muy sinceros. En la iglesia, durante muchos años, muchísimos años, bastantes años, después del Vaticano II, líderes nuestros, sacerdotes y obispos, llegaron a pensar así en realidad. Por fácil 20 años, la mayoría pensaba que ecumenismo era abrirse a todo, pero cada quien en lo suyo, en realidad, sin tratar de... Se perdió el sentido original incluso del nombre. Unitatis Reintegratio quiere decir restauración de la unidad. Es decir, no nos juntamos y ya nos hacemos como que no estamos divididos. No, en eso se cayó. Es un ecumenismo ingenuo, un ecumenismo sin las bases ecuménicas. El ecumenismo verdadero busca restablecer la unidad. Dialogamos con los hermanos, sí, pero se busca restablecer la unidad. Si no se hace nada en esa reunión, oración para restablecer la unidad, plática, etcétera, se cae en un ecumenismo de café. Como les comentaba en la plática, me han invitado a veces a los sacerdotes a darles pláticas a ellos y les digo, miren, hay que decir la verdad, en muchos ambientes durante años se cayó un ecumenismo de café. Te lo voy a platicar, hermano, lo que ellos hacen, si no lo has vivido y ellos saben que lo hacen así. ¿Qué hacen los sacerdotes con los pastores cuando es una reunión ecuménica? Si no es de oración, se juntan, llevan cafecito, unos panecitos, algo de comida, platican, comparten poquito, oran de hecho poquito y platican una cosa y otra y otra. Después se toman el café y dicen, muy bien, muchas gracias, ya tuvimos una reunión ecuménica. ¿Cuál fue el centro de todo? El café. Así, el café. ¿Qué hicieron? Nada realmente. No hicieron algo. Y yo les digo, ustedes se parecen, les digo, o no se parece el sacerdote, aquella caricatura famosa donde está, no sé si te acuerdas, hermano, una caricatura antigua de un pastor, un perro que cuidaba las ovejas y un lobo que llegaban a checar tarjeta juntos y después eran como amigos y después se iba detrás de las ovejas. Si te acuerdas de esa caricatura, después se quería comer las ovejas y el perro siempre lo venía maltratando, pero al final checaban tarjeta los dos, como el cafecito y felices. Entonces yo les digo una parábola, me inventé una parábola y les digo a ellos una parábola. Les digo, no sé si es la parábola, no, la de chupacabras, no, es otra parábola. Y en esta parábola les digo, miren, dicen que había una vez un sacerdote y un pastor y se reunieron y entonces el pastor le dice al sacerdote, ¿cómo le fue en esta semana? Y el sacerdote católico dice, muy mal, perdí 50 ovejas en esta semana, dice el sacerdote católico. Y le dice ahora él al pastor protestante, y usted, hermano pastor, ¿cómo le fue? Y el pastor protestante dice, muy bien, gané 50 ovejas en esta semana. Era la misma que le había robado. Y después le dice, muy bien, ¿qué hacemos ahora? Pues nos tomamos un cafecito, sí, vamos al cafecito. Y se vuelven a reunir cada semana y cada semana le roba 50 y le roba 50. Eso es ecumenismo ingenuo. El ecumenismo verdadero tiene que haber una intención de buscar restablecer la unidad, de no ver la división como algo normal y también de no reducir la fe. Cuando tú decías esas palabras de lo que algunos hacen, es un ecumenismo reducido, light. Te platico rápido. Cuando fui a Puerto Rico, un coro decían que iban a tener una reunión ecuménica con los protestantes. Y entonces, a veces hay cantantes católicos que hacen eso. Hay que ver cómo lo hacen. Normalmente lo hacen mal. ¿Por qué mal? Porque ellos lo que hicieron fue, se reúnen, pero les digo, oye, pero si era un evento, había protestantes. Sí, me dijeron, y le cantaron a la Virgen. Ustedes son católicos.
Ah, no, nosotros no cantamos a la Virgen para que no se vayan a sentir mal los hermanos protestantes. Pues estás muy mal, ya perdiste la identidad. El ecumenismo verdadero tiene que ser con identidad. Repito, ecumenismo verdadero, si alguien quiere resumirlo, es con identidad. Pierde la identidad, ya no es ecumenismo, es un irenismo, es un relativismo eclesial, es un falso evangelio, porque el ecumenismo verdadero es restablecer la unidad y tienes que tener identidad. Si no tienes identidad y no buscas restablecer la unidad, te estás haciendo, en palabras mexicanas, como loco, te estás haciendo ilusiones de que eres ecuménico sin seguir las directrices del ecumenismo. Esa y la otra, Unum Sin, el otro documento. Si uno las lee y uno lee documentos del ecumenismo, siempre van a hablar acerca de la importancia de no caer en un relativismo, de que tiene que buscarse la identidad, de que no se puede caer en ese extremo de decir somos como cristianos todos y no pasa nada. Un último ejemplo rápido. En otro lugar nos invitaron, gracias a Dios, en Inglaterra. Yo no hablo inglés, muy poquito todavía, un poco más ahora, pero termino la plática con el traductor. No se me olvida, llega un sacerdote y me dice, Martín, qué bueno estuvo la plática, pero me dice en español él, creo que yo hice algo muy mal. Y le digo, ¿qué hizo, padre? Y me dice, pues yo soy misionero, fui al África, estuve años allá, celebraba la misa, por supuesto, y un día llegaron los pentecostales y le dijeron al padre, padre, si usted quiere, después de la misa, dígale a la gente que se vaya al parque, a la plaza. En la plaza vamos a estar predicando. La misa se acaba a las 12. A las 12 empezamos la predicación en el parque. Dígale, padre, a la gente que si quiere, después de misa, se vaya con nosotros allá. Y le digo yo, ¿y qué hizo usted? Dice, pues yo los mandaba, dice, yo los enviaba, porque yo pensé que eso era ser ecuménico, enviarle la gente al otro que era un pastor, o más bien un lobo disfrazado de pastor, y le robaba las ovejas. Entonces, esos tipos de actitudes generaron confusión. Cada vez es menos, pero todavía hay por ahí gente que está entendiendo mal si no se hace con identidad. Y si no se hace para buscar restablecer la unidad, entonces es aceptar la división como algo normal, y eso no es ecumenismo. Muy bien, gracias, hermano Martín. Yo quisiera allí de pronto sumar un punto cuando la unidad y reintegración hace referencia al diálogo ecuménico. Fíjense cómo enfatiza en los peritos y los técnicos, ¿no? Los que presentan, dice la unidad y reintegración, con toda profundidad la doctrina de su comunión, por una parte, dejando en claro los caracteres de dicha doctrina, como usted decía, la identidad, que no se pierda. Pero lo que a mí más me llama la atención de la Iglesia cuando hace referencia en este documento de la unidad y reintegración, fíjense cómo dice que todo tiene que tender a que, superando los obstáculos, nos encontremos todos en la celebración de la Eucaristía. Entonces, para la Iglesia es central que no vamos a relativizar nuestra verdad. Que se presente y se escuche al otro no quiere decir que sucumbamos a la postura del otro. Entonces es importante entender eso porque, como usted bien decía, terminamos en un ecumenismo de café, ¿no? Como usted bien anotaba. Entonces, muchas gracias por esa precisión. También hizo referencia, hermano Martín, ahorita acabo de escucharlo, a la Unum Sint, ¿no? Del Papa San Juan Pablo II. Ahí quisiera que de pronto también nos precise a todos esto de lo que ocurre, los diálogos con nuestros hermanos ortodoxos, porque la Unum Sin de pronto apunta un poquito más. De hecho, ahí habla que la Iglesia de Oriente y Occidente son como los dos pulmones, ¿no? Por los que la Iglesia de Dios respira. Entonces, de pronto, ¿por qué, fíjense, la Iglesia a las denominaciones protestantes les habla generalmente de comunidades eclesiales? Los hermanos ortodoxos lo llama ahí sí iglesias. Entonces, de pronto un poquito, hermano Martín, esa parte, ¿no? En la que la apologética se presenta y a veces nuestro punto es contra el protestantismo y de pronto también cómo son esas relaciones nuestras de católicos con hermanos protestantes y cómo son nuestras relaciones con hermanos ortodoxos. De pronto unas palabritas allí que nos ayude a precisar eso, porque a veces metemos todo en un mismo saco. Entonces, ¿cómo podemos identificar ese acercamiento de la Iglesia hacia nuestros hermanos ortodoxos y hacia los hermanos protestantes para hacer las distinciones a las que haya lugar? Sí, eso es bien importante en dos aspectos. El primero, Descartes decía, hay que tener ideas claras y distintas. Y cuando tú comentas eso, un buen defensor de la fe
entre más preciso sea y mejor distinga uno de otro, va a ayudar mejor a que sea mejor recibido. Es decir, si uno tiene ideas bien claras de que una cosa es el diálogo ecuménico con la iglesia ortodoxa, otra cosa es el diálogo ecuménico con las iglesias protestantes que surgieron de la Reforma, y otra cosa es el diálogo de una y otra manera con las otras comunidades, o que no se usan a veces en el lenguaje del magisterio, no siempre, últimamente más, la palabra sectas. Entonces tenemos que diferenciar, yo diría 3 palabras claves: sectas, iglesias, iglesia ortodoxa. Siempre va a ser diferente, sí, la forma de establecer relaciones en la iglesia a través de las diferentes reuniones oficiales, pero también prácticas. Tenemos que cuidar mucho que nosotros distingamos que cuando hablamos de sectas, en este caso, no estamos haciendo nunca referencia ni a las iglesias protestantes del protestantismo histórico, ni a la iglesia ortodoxa, mucho menos. Esa sería la primera parte. Pero yo me interesaría más la otra. Son 34 años de estar sirviendo, imagínate, 34 años. Entonces he visto tantas cosas que cuando me dicen algo sobre ahí les digo, miren, porque lo comentan los sacerdotes también, a veces los obispos. En una reunión, había algunos obispos, y fue en una reunión en Dallas donde un obispo intervino porque un sacerdote decía, pero hay que cuidar la forma como hablamos, si son ortodoxos, protestantes, iglesias, sectas, y él estaba supuestamente cuidando mucho la precisión de los términos, y un obispo era, creo que del Perú, del Huánuco, creo que era del Huánuco, dice, mire, olvídese, le dice al padre directo, el obispo le dijo, si alguien dice una herejía, hay que dar respuesta a la herejía y punto, sea quien sea, así de sencillo. ¿Por qué te comento esto? Porque en la práctica real, en las calles, donde yo me la paso con las parroquias y con las quejas de la gente y las preguntas, hay ortodoxos que no actúan como ortodoxos, actúan como sectas, así. Hay protestantes ecuménicos que no actúan como ecuménicos, como sectas. Y hay una que otra secta que ni parece secta, cuando hablas con ellos actúan mucho más ecuménicos. La verdad es de que cualquiera de las 3 formas que haya, tenemos que orientar al católico que siempre haya esa distinción, pero que al mismo tiempo no los encuadren a cada uno, porque si no, se quedan atorados. De hecho, ahí todavía, imagínate, había menos, pero todavía hay teólogos haciendo libros y diciendo libros completos. Hay que definir primero quiénes son, si son ortodoxos, si son hermanos, son iglesias separadas, son comunidades eclesiales, todavía hay preocupados por la nomenclatura, todavía. Ahí sí es cuando yo les digo la parábola del chupacabras. En resumen, 1 minuto rápido, la parábola del chupacabras. Había un señor que tenía unas ovejas, 100. Un día se levanta y le aparecen 90 y dijo, ¿qué estará pasando? Se me fueron 10, se perdieron, no sé. Siguiente día el pastor se levanta, se le fueron otras 20 y dice, ¿qué habrá sido? ¿Será un perro? Tercer día se levanta, se le pierden 20 más y dice, ¿habrá sido un lobo? Siguiente día se le pierden otras 20 y dice, ¿habrá sido el vecino? Siguiente día habrá sido, y yo les digo, olvídate, si eres un buen pastor, ¿qué te interesa? ¿Qué te preocupa si es el lobo, el perro, el cochino, el gato, el vecino? Tú levanta las cercas y que no te roben ovejas. Entonces, esa es la idea central que tenemos que hacer. Cualquier hermano que sea de cualquier iglesia, que hay que amar a todos y unos son más serios que otros, en la práctica nos hemos tocado cada caso. Que te cuento uno rápido. Me habló una hermana y me dice, hermano, yo fui con una iglesia anglicana, episcopal acá en Estados Unidos, luteranos, muy respetuosos, entre comillas, muy ecuménicos. Y luego, ¿qué pasó? Pues fíjese lo que me dijeron y yo le digo, ¿estás segura? Y tuve que hablar para confirmarlo, sí. Lo que hacían ellos, ecuménicos, es que invitaban a la gente, todos los que tengan necesidad de comida, que estén batallando, porque hay gente indigente, vengan el sábado, el domingo, vengan, va a haber comida gratis. Pero el pastor, entre comillas, ecuménico de una iglesia bien estructurada, formal de la Reforma, les decían allí, sí va a haber comida gratis, pero obligatorio se quedan al culto primero, escuchan la predicación, después, ahora sí, se van a la comida. Eso no es un ecumenismo, es una iglesia seria, entre comillas. Eso es manipulación, es coacción, eso es forzar a la gente, presionarla, que prácticamente al rato le va a decir, si no te conviertes, no te doy comida. Entonces, esas distinciones que son esenciales hay que tenerlas, pero al mismo tiempo todo católico tiene que saber. Hoy en día, quien sea, hasta el chupacabras, si se quiere llevar ovejas, hay que ponerla cerca también al chupacabras, para que ni un católico más se nos vaya. Ya se nos fueron muchos, para centrarnos en quiénes son. Muy bien, hermano Martín, muchas gracias. Y también ahí sumo un pedacito, cómo la iglesia hace esa distinción, por ejemplo, por qué llama iglesias a nuestros hermanos ortodoxos, y la iglesia responde, porque tienen Eucaristía válida y sucesión apostólica. O
Entonces, esas son las dos notas que nos permiten llamar a nuestros hermanos ortodoxos como iglesias. Mientras que a las comunidades eclesiales, justamente como le falta o bien la Eucaristía válida o la sucesión apostólica, no le da el calificativo de iglesia, sino el de comunidades eclesiales. Y bueno, ya ni se diga cuando estas sectas, que no me gusta usar esa palabra, pero en realidad se han separado del todo, ¿no? Entonces no habría qué decir. Entonces vale que el apologeta tenga claro esa distinción, ¿no? Y el porqué de esa distinción. Hermano Martín, una pregunta, porque también hay apologética en relación a los no cristianos. Entonces aparece un musulmán, aparece un judío, y entonces ahí ya se utiliza otra palabra, ¿verdad? Y ahí no se habla de ecumenismo, ¿cierto? Exactamente. Sí, eso es bien, bien importante. En general como que se quedó la idea de ecumenismo, cuando en realidad no, es un diálogo interreligioso. Y eso también es bien importante. De hecho, es un documento separado. La Nostra Aetate es un documento separado. Y otra vez el católico tiene que conocerlo. Porque si se mezcla, pues las consecuencias son más graves. Entonces estás queriendo practicar algo que es imposible practicarlo, porque el ecumenismo es con cristianos y ellos no son cristianos. Entonces hay un diálogo interreligioso. Bien, bien importante, gracias a lo que dices, porque como otra vez la falta de formación hizo que algunos lo generalizaran así, ecumenismo, hasta con el ateo van a querer hacer ecumenismo, y no es así, son diferentes formas de dialogar con diferentes sectores. Así es. Hermano Martín, un hermano, Alex Campo, dice que él quiere defender su fe, pero pregunta cómo empezar. Si de pronto tenga usted por ahí un tips o unos tips para ver, dice él, cómo empezar. Quiero, pero ¿cómo empezar? Sí, en realidad es formándose. La clave es cómo empezar formándose. Y cuando digo formándose, es formándose en dos cosas, en defender la fe y en vivir la fe, lo que ya hablábamos. Hay muchos sitios de internet gratis y también cursos de pagar. Hay videos para formarse. Ahorita hay mucho, gracias a Dios. Empieza con la intención real de formarte en defender la fe, pero también de vivir como católico. Recuérdalo, hermano Alex, vivir la fe católica te va a ayudar a ser un buen defensor de la fe. ¿Cómo empiezo? La misa, la confesión más frecuente, el amor más a la palabra de Dios, el rosario, todo lo que sean las armas espirituales, todo lo que te ayude a crecer en la fe, te va a ayudar a ser parte integral de lo que es el defender la fe. Que ahorita, gracias a Dios, hay muchísimos recursos. Aprovecha todo lo que sea católico. Solo ten cuidado de algo. De algunos apologistas, hay uno o dos por ahí muy conocidos que son ya más para allá que para acá, que ya no son tan católicos, aunque digan que son católicos, que se la pasa atacando al Papa como el hijo del diablo también, y Satanás, y toda la iglesia está mal, y tiene que ser todo como antes. Entonces, fuera de ahí vas a identificarlos, va a ser más fácil si te formas como católico, simplemente. Después, en tu parroquia, hay también seguramente cursos, libros, etcétera, que te ayuden a crecer integralmente en defenderla. Perfecto, muy bien, hermano Martín. Y yo le añado algo que a veces dejamos de lado, ¿no? Porque solemos formarnos y dice uno, ¿en qué? Entonces digo, bueno, en lo teológico, reviso el catecismo, pero ¿sabe qué? A veces el católico empieza a faltar la formación litúrgica. Y eso creo yo que es un punto central, ¿no? Nosotros vivimos el famoso principio del ex orandi, lex credendi. Entonces es importante que podamos conocer, y sobre todo con todo esto que hoy la parte lefebristas, estos de pronto tradicionalistas extremos, es importante que el católico también se forme en liturgia, y eso a veces lo descuidamos. Hermano Martín, no sé si quiera algunas palabras finales o recomendaciones para ya irnos despidiendo y hacerles la invitación al público de la próxima charla, ¿no? De la próxima charla. Entonces yo ahorita les contaré quién va a estar la próxima charla a las 7 p.m., pero mientras, hermano Martín, si tiene alguna anotación final, algunas palabras de despedidas que nos pueda regalar a la audiencia, adelante. Claro que sí, en resumen, 60 segundos. 5 cosas, recuérdenlo, hermano, si quieres ser un buen defensor de la fe, 5 cosas: conocer la fe, invierta tiempo, dinero y esfuerzo en conocer la fe. 2, en celebrar la fe, lo que decía la liturgia, celebrar la fe. Fórmese en celebrar la fe, fórmese fuerte. 3, vivir la fe. Recuérdelo siempre, la fe hay que vivirla y hasta la muerte hay que tratar de vivirla cada día más. 4, extender la fe, formarse y actuar en cómo extender y compartir la fe. Y 5, defender la fe.
De esa forma va a lograr vivir la defensa de la fe de una manera integral. Hay muchas opciones católicas, aprovechela. La que nosotros ofrecemos es defiendetufe.com, pero hay muchas muy buenas. Miguel Arraiz tiene otros cursos, Dante, muchos en las redes. Aproveche todo lo que haya. Simplemente integral, cuide más lo integral y no se detenga. En estos 5 segundos no se detenga nunca, para que a medida que avance el tiempo siga avanzando en las 5 áreas también. Gracias por invitarnos, hermano, y me da mucho gusto estar con ustedes. Sigan adelante con los demás expositores también, que sea de mucha bendición. Importante, y muchas gracias, hermano Martín. Sobre todo también entender que una apologética, si no se hace de rodillas, el Papa Francisco incluso hablaba delante del crucificado, ¿no? Si delante de Cristo crucificado no pasamos tiempo, sobre todo tiempo también delante del Santísimo Sacramento, una vida sacramental, pues va a ser muy difícil. Lo que vamos a estar de pronto es, como decía usted ahora, hermano, tal vez defendiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Nuestro ego, el ponernos nosotros allí, y no realmente a Cristo, no realmente a Cristo. Entonces es importante eso, una apologética de rodillas. Ojalá ese sea el compromiso de todo aquel que desee defender la fe católica. Habría que vivir primero la experiencia de la fe. Muchas gracias, hermano Martín, de verdad muy agradecidos con esta charla, muy enriquecedora, y pienso que nos deja ahí una semillita, o por lo menos la inquietud, para tratar de pronto algunos intentar reorientar esto que llamamos apologética, pero no es más que una batalla campal, ¿no? Eso hay que empezar a desterrarlo para defender la fe, como dice Pedro, ¿no? Con toda la suficiencia, la dignidad que corresponda, la profundidad, pero no puede faltar la amabilidad y la caridad en ese ejercicio. Pues muchas gracias, hermano, y para todos les recordamos que el próximo martes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica y hora de México también, estará nuestro Jaime Velázquez al frente de nuestra próxima charla. Entonces, un abrazo para todos, una muy feliz noche, y bueno, no olvidar apologética de rodillas. Una feliz noche para todos y que descansen. Nos vemos hasta el martes próximo.